a veces conocemos personas que no tienen a Cristo y son personas buenas, hacen buenas acciones, no viven tan mal. De pronto hasta hacen cosas mejores y tienen mejores comportamientos de pronto que muchos cristianos. Y decimos, pero esa persona no tiene a Cristo. Sin embargo, fíjate, wow, me impacta cómo obran, cómo se comportan, cómo nos dan testimonio. Porque el viejo hombre puede expresar esas cosas también. Los seres humanos no somos tan malos como pensamos, aunque somos malos, pero seguimos siendo el viejo hombre. Seguimos siendo el hombre carnal. Y cuando tenemos a Cristo, cometemos el error de que tratamos de mejorar el viejo hombre. Tratamos de mejorar nuestros comportamientos, las cosas malas, tratamos de volverlas buenas. Si somos orgullosos, vamos a tratar de ser humildes. Si somos gritones, vamos a tratar de no gritar. Si somos vengativos, vamos a tratar de no vengarnos. Y nos esforzamos para hacerlo y luchamos, y puede ser que logremos algunas cosas. Nosotros a veces vemos en personas unas actitudes de humildad que uno dice tremendas, pero cuando uno tiene un discernimiento de espíritu, los que tenemos el discernimiento de espíritu, cuando vemos acciones de humildad de una persona, uno puede oler si esas acciones de esa persona tienen el olor a Cristo o no. Si es realmente una humildad que viene de Cristo o si es una humildad que viene del viejo hombre. Porque a veces parecemos tan humildes, pero cuando tenemos discernimiento de espíritu sabemos que esa humildad es del viejo hombre, no es Cristo. Incluso cuando la humildad viene del viejo hombre, es una humildad que proviene del mismo orgullo de la persona. El orgullo mismo lo está llevando a expresar una humildad para que piensen y digan que él es humilde o que ella es muy humilde. La obediencia. Podemos decir, yo me voy a someter y asumir una actitud de obediencia y de sumisión y humillar. Pero esa obediencia, cuando no viene de Cristo, sino viene del viejo hombre, una obediencia que tiene algo que no es puro, algo que no es real. Y cuando lo discernimos nos damos cuenta que no tiene olor a Cristo. Y ese es el error que cometemos muchos cristianos. Cuando venimos, por ejemplo, a las reuniones, nos vemos como iglesia, tratamos de expresar eso. A lo mejor podemos llegar aquí y antes de llegar aquí venimos bien mal, carnalmente. Llegamos aquí, expresamos cariño, paz, amor, porque imagínate si no nos comportamos así con los hermanos. Entonces estamos tratando de comportarnos de una manera que no sentimos. Porque nos esforzamos porque queremos hacer bien. Queremos comportarnos bien. Queremos dar testimonio, ¿cierto? Y eso no está mal. Pero eso en nada contribuye a nuestro crecimiento espiritual. No es que sea malo eso. De pronto es mejor que sea así y no sea lo contrario. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que así no está produciéndose el verdadero crecimiento de Cristo en nosotros. Así no vamos a lograr nada. Podemos pasar años y años y años y toda una vida esforzándonos por ser buenos cristianos, por ser mejores, por cambiar, por agradar a Dios. Y al final del tiempo nos vamos a dar cuenta que no ha habido ningún crecimiento en nosotros, que Jesús no ha crecido en la vida de nosotros. Seguimos siendo el viejo hombre mejorado. Fíjate que hay religiones donde uno ve cambio en las personas. Y no estamos hablando de los cristianos nacidos de nuevo. Hay religiones que uno dice, esa gente es buena. Esa gente se le ve un buen comportamiento, se le ve humildad, son humildes, son sumisos, viven bien, no son pecadores. Y a veces nos impacta porque hay religiones que expresan, o aún filosofías, o por ejemplo, hoy en día el yoga, la nueva era, puede producir cambios en la gente, para que la gente mejore y sea
tenga mejores comportamientos, para que de pronto la gente tenga más control de sí mismo, para que su carácter sea mejor. Y todas esas cosas pueden suceder en nosotros. Pueden suceder en nosotros si nos esforzamos, si nos proponemos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la realidad de Cristo. Y eso es lo que es triste, de ver muchas veces que a veces estamos pasando el tiempo y lo estamos perdiendo. Si miramos para atrás, a lo mejor hemos llevado años tratando nosotros de cambiar, de mejorar. Y en realidad no ha habido ningún crecimiento espiritual. Estamos perdiendo nuestro tiempo en la vida cristiana, porque hemos sido engañados y hemos caído en esa trampa. Lo que Dios necesita de nosotros, el Evangelio consiste en comer a Jesús, es alimentarnos de la leche espiritual no adulterada, es nutrirnos, es alimentarnos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre leer la palabra, estudiar la Biblia, aún hablar de Dios y alimentarnos? Y en esto necesitamos revelación y sabiduría, porque a veces puede ser difícil entender esa diferencia. Yo puedo sentarme todas las noches y leer un devocional, o leer un rato la Biblia, o escucharla, o leer un buen libro, y diría, eso me está ayudando porque está renovando mi mente. Y sí ayuda, puede ayudar, pero a lo mejor no es comida. Una cosa es el conocimiento, lo que entra a tu mente, y otra cosa es la comida. Por ejemplo, cuando yo no conocía a Jesús, yo era joven y era profesional y estaba empezando mi vida. Yo quería ser un profesional exitoso. Entonces yo leía libros que me decían cómo ser exitoso en la vida. Y en muchos de esos libros me enseñaban técnicas. Y una de esas técnicas recuerdo en esa época, era escribir una frase de algo positivo en tu vida y ponla en sitios donde tú todos los días la estás viendo y la estás leyendo. Entonces, por ejemplo, la frase es que soy exitoso y voy a lograr lo que me propongo, por ejemplo. Entonces yo la escribía y la ponía en el baño, la ponía al lado de mi cama, la ponía en mis libros. Cada vez que me llevaba a leer eso, entre más leyera esa frase, esa repetición de esa frase entraba a mi mente y eso iba a ayudar a que yo fuera exitoso. Y esa es la experiencia de mucha gente que ha llegado a ser exitosa. Yo leía libros de personas exitosas profesionalmente, que enseñaban qué técnicas habían usado para llegar al éxito. Y eso da resultado. Igual puede dar resultado en el cristianismo. Si tú lees la Biblia y la lees y la tanto repetir, a lo mejor eso te va produciendo algo, te va ayudando y puede ayudar. Pero la pregunta ¿es realmente Cristo creciendo en nosotros? ¿O eres tú cambiando, mejorando? ¿Es tu viejo hombre siendo mejor, cambiando? ¿O es realmente Cristo creciendo en nosotros? Entonces, comer a Jesús no es repetir la palabra y escucharla, tratar de hacernos un lavado de cerebro, impregnarnos y oírla todo el día. Porque hay personas que escuchan todo el día la palabra, todo el día leen la palabra, todo el día hacen la palabra, y va a ver uno los frutos carnales. Y a veces uno se pregunta, pero todo el día está escuchando la Biblia y mire lo que hace, y mire lo que dice, y mire cómo reacciona y no cambia. Y eso pasa también. Y a veces criticamos y juzgamos eso. O a veces, si las personas no cambian, decimos es que porque como no lee la Biblia, como no escucha la palabra, como no estudia, ¿cómo va a cambiar? Y caemos en ese error. Pero entonces el alimento es diferente. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo cojo la Biblia y abro la Biblia y voy a leer el capítulo de Mateo, primer capítulo, y voy a proponerme todos los días leer un capítulo para ser un buen cristiano.
y lo tomo como disciplina, probablemente lo haga y a lo mejor me ayude, pero no hay crecimiento de Cristo. Sigo siendo un cristiano carnal que estoy tratando de cambiar. Pero si en vez de yo decir voy a leer un capítulo de Mateo, un devocional todos los días, voy a sentarme a los pies de Jesús y voy a tener tiempo con Jesús, voy a humillarme, quiero reunirme con Él, quiero estar con Él, quiero pasar tiempo con el Señor. No sé si estamos empezando a ver la diferencia. Y ese tiempo con el Señor es en la presencia de Él. Yo puedo leer el capítulo de Mateo todos los días y no estar con el Señor. Simplemente lo estoy leyendo. Yo puedo escuchar la Biblia y no estar pasando tiempo con el Señor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero si yo digo, voy a sentarme, o voy a acostarme, o voy a arrodillarme, o voy a pararme como yo quiero, y voy a pasar un tiempo con el Señor, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que sea, y comienzo humillándome, porque cuando yo me reúno con cualquiera de ustedes, yo no llego donde ustedes a decir frases repetitivas, ¿cierto? Buenos días, a veces sí decimos la frase repetitiva. Dios te bendiga, buenos días, hermano. Y es como una repetición de la repetidera. A lo mejor no lo sentimos, pero es como que ya nos acostumbramos a repetir. Pero tampoco seguimos hablando con frases repetitivas. Por eso la Biblia dice que cuando oremos, no hagamos vanas repeticiones. Cuando nos reunamos con Jesús, no tenemos que tener formalismo ni protocolos. Por eso a veces cuando los cristianos se reúnen a orar, esas reuniones que hacemos de oraciones, a veces nos damos cuenta que hacemos unas oraciones llenas de protocolo y larguísimas. Y oramos y repetimos cosas y volvemos a decir y hablamos y volvemos a decir, repetimos y vuelven y oran. Son oraciones que yo no creo que Jesús... Imagínate que yo me reúna contigo y empiece a decirte y repetirte y a volverte a repetir y decirte y volverte a repetir y volverte a decir y tú me mirarías y dirías, pero ok, termina, pues ahora sí habla conmigo. Después de que termines, siéntate a hablar conmigo. Lo que tenemos que hacer es con sencillez. Jesús, quiero hablar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, te necesito. Necesito tu presencia, como te salga de tu corazón. Naturalmente, no tienes que adornarlo, no tienes que seguir un procedimiento, no tienes que decir ciertas palabras. Entonces así comenzamos a tener un tiempo con Jesús. Y cuando uno comienza a tener ese tiempo con Jesús, de repente uno empieza a hablar, a abrir su corazón al Señor y de repente termina uno leyendo la Biblia en ese tiempo. Y de repente empieza uno a leer, pero cuando lees la Biblia, no estás leyendo la Biblia. El Señor te está hablando a ti. No sé si entendemos la diferencia. Es una palabra viva. Es una experiencia, una verdadera comunión. Estás en una reunión con el Señor. Estás en una comunión con Él. Estás pasando tiempo con un Dios vivo, con un Dios real. Y si lográramos hacer eso, esa es la verdadera comida. Esa comida es la que va a producir en nosotros crecimiento espiritual. Entre más pasemos tiempo con el Señor, aún puede ser que el tiempo que pasemos sea no leyendo la Biblia, puede ser meditando y hablando, o puede ser a veces con una adoración, una alabanza. Puede ser en tu carro, manejando en el carro, uno pone una adoración, una alabanza, y en esa alabanza uno empieza a hablar con el Señor. Uno se vuelve sensitivo, se vuelve romántico, como uno quiera, como salga, y empieza uno a hablar con el Señor, a pasar tiempo con Él. Y de repente en ese tiempo uno siente llenura, porque ha habido nutrición verdadera.
Es como cuando comemos una comida nutritiva y terminamos, nos sentimos llenos. Pero cuando comemos comida que no llena, comida que no es comida, podemos comer y eso no nos llena, ni tampoco nos nutre. Por eso necesitamos pasar ese tiempo con el Señor. Y esas son las cosas que a veces yo creo que a todos nos pasa. Y lo digo porque a mí me ha pasado. A veces el enemigo nos ha confundido. A veces el Satanás nos ha engañado. Y sin darnos cuenta, porque ese es el engaño. Cuando estamos engañados nos damos cuenta. Creemos que estamos bien. Y Satanás nos trata de enfocar más en la revelación, en los misterios, en el conocimiento, en las buenas obras, en nosotros que tratar de cambiar, en tratar de ser mejores, en tratar de dar testimonio, en tratar de todas esas cosas, de mejorar. Y pasa un tiempo y de pronto un día nos damos cuenta, oh my God, cuando de pronto estamos tocando fondo, nos sentimos mal, nos sentimos carnales, nos sentimos que como que no sé qué está pasando, pero no estoy tratando y mire, en vez de mejorar estoy empeorando. Y de pronto el Señor nos muestra que es que lo hemos dejado a Él, porque eso es dejar a Jesús. Lo hemos cambiado por religión. Y Dios no necesita la religión, Dios necesita que pasemos tiempo con Jesús. Que Jesús sea nuestro mejor amigo, nuestro compañero, que sea nuestro novio, que sea nuestra vida. Y eso es lo que más necesita. Tal vez si tú meditas en tu vida cristiana, tal vez recuerdas que en algunos momentos de tu vida tú has tenido más comunión con Jesús y en esos momentos tu vida espiritual ha sido mejor. Porque ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que está creciendo Jesús en nosotros? Cuando tú y yo no tratamos de crecer ni tratamos de cambiar, sino que empezamos a darnos cuenta que lo que se expresa en nosotros ya no somos nosotros, sino que es Jesús. Y ahí hay una diferencia. Si yo trato de ser humilde y me esfuerzo por ser humilde y demostrar mi humildad, ese soy yo. Pero si yo no trato de ser humilde y un día me doy cuenta, yo mismo, como viéndome así, como cuando uno se sale de su cuerpo y se ve a sí mismo, y dice, wow, Ramiro está siendo humilde, wow, qué raro. Y es una humildad que es genuina. Entonces decimos, ahí es cuando nos damos cuenta que ese no soy yo, que ese es Cristo. Y ese es el crecimiento de Cristo en nosotros. La obediencia, cuando me doy cuenta que Ramiro es obediente, aunque sea injusto, y que no discute, y siente gozo haciendo naturalmente, es así. Uno mismo se maravilla cuando uno tiene la experiencias de ver expresiones de Cristo en uno y no las de nosotros. Uno mismo se sorprende, no sé si te ha pasado. Uno mismo se sorprende y dice, wow, qué extraño, ese no soy yo. El que contestó no era yo. A veces nosotros nos ofenden, nos dicen cosas hirientes y a veces tomamos dominio propio y decimos, no, pues voy a controlarme, no voy a contestar mal, voy a callarme, y lo logramos a lo mejor. Y decimos, lo logré, pero en realidad ese no fue Cristo. Ahí no hay crecimiento, no es Cristo en nosotros, somos nosotros que hemos tratado de tener dominio propio, que hemos tratado de controlarnos. Pero no es Jesús. Por lo tanto, necesitamos enfocarnos en nuestra vida cristiana más en que Cristo crezca en nosotros y menos, o eliminar si es posible, el que nosotros tratemos de cambiar y mejorar. Si tú eres muy orgulloso, no te preocupes por eso. Si eres muy rebelde, tampoco.
Preocupémonos con pasar tiempo con Jesús. Hacer de Jesús nuestro verdadero amigo, nuestro verdadero compañero. Dedicarle más tiempo a Él. Porque es la única manera como realmente podemos enamorarnos de Él. No nos vamos a enamorar estudiando y leyendo. Vamos a enamorar pasando tiempo con Él. La vida de Jesús comienza a crecer en nosotros. Y así es como comenzamos a dar frutos. Frutos verdaderos. Que ya no somos nosotros, sino que Jesús. A veces decimos, no, es que yo tengo que morir a mí mismo para poder que Jesús se viva en mí. Nosotros no podemos morir a nosotros. De hecho, no consiste en que tú mueras. La Biblia dice que fue Jesús el que murió por ti, para que tú vivas por Él. O sea que, fíjate cómo es el engaño del enemigo. Nosotros tratamos de hacer cosas que ya Jesús hizo, pero creemos que es nuestra obligación hacerlas nosotros. Entonces, la experiencia de la cruz no es una experiencia que nosotros tenemos que producir. La vida de Cristo creciendo en nosotros va a llevarnos a esa experiencia, a la verdadera experiencia de la cruz. Que a veces podemos ser como esos mártires, ¿no? Martirizarnos y esforzarnos y luchar. Por eso a veces en la religión, los religiosos acostumbran tanto los ayunos como un sacrificio. Voy a meterme en ayuno de una semana para quebrantar este cuerpo y someterlo para poder mejorar, para poder agradar a Dios. Y entramos en una dieta de quebrantamiento y de sufrimiento, pensando que de esa manera vamos a lograr un crecimiento espiritual. Y eso no es así. Eso es así en la ley. Pero ahora en la gracia, que es la vida de Jesús en nosotros, no necesitamos entrar en ese quebrantamiento, necesitamos es pasar tiempo con Jesús. Necesitamos dedicarle tiempo al Señor para que Jesús se forme en nosotros, para que no expresemos nosotros nuestras buenas acciones, sino que sea Jesús expresándose en nosotros. Yo no sé si podemos ver esto. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que el Señor nos alumbre, que podamos entender la diferencia y que podamos darnos cuenta en qué consiste realmente la vida en Cristo. Es difícil salir de la religión, porque humanamente nos aferramos al concepto religioso. Yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar, yo tengo que agradar, yo tengo que hacer, yo tengo que luchar. Y ese no es Cristo. Eso está por fuera del verdadero evangelio. Por eso dice la palabra, la leche espiritual no adulterada es la comida que no esté adulterada. Quiere decir, tenemos que pasar tiempo con el verdadero Jesús, porque recordemos, hay otros Jesuses, hay Jesuses engañosos, y a veces hay gente que dice, estoy pasando tiempo con Jesús, pero no es el verdadero. Tenemos que pasar tiempo con el verdadero, con aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por mí. Ese Jesús que me salvó, que me redimió. Es como la salvación. Mucha gente dice, tengo que hacer algo por la salvación, tengo que luchar por mi salvación. ¿Cuántas veces escuchamos a cristianos hablando así? Y nos damos cuenta que hay otra mentira ahí. Nadie puede luchar por su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que tú obtienes. La salvación es algo que Dios nos regala. Dice la Biblia que es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios.
que Él hizo las cosas para darnos la redención, para regalarnos la justificación. Es un regalo. Entonces, cuando yo te doy un regalo, tú no tienes que hacer nada para merecer el regalo. Simplemente yo quise dártelo. Dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que éramos malos y aún así Él quiso darnos la salvación. Jesús no dijo, bueno, tienes que ser bueno para poderte dar la salvación. Él no nos puso condiciones. Es la soberanía y la escogencia de Dios. Entonces, si Dios nos regala la salvación, ¿por qué yo tengo que luchar por mi salvación? ¿Por qué yo tengo que esforzarme por mi salvación? Esforzarme por algo que fue gratis, que Dios me lo dio. Dios me justificó, Dios me redimió. Ahora, si yo pienso que tengo que luchar por mi salvación, entonces no estoy aceptando el regalo de la salvación. Estoy tratando de adquirir mi salvación con mis esfuerzos, lo cual es diferente. Quiere decir que entonces yo no he recibido ese regalo, sino que lo estoy tratando de procurar. Pero una cosa es la salvación, que es gratis, y otra cosa es heredar el reino. El reino sí lo tenemos que procurar. Ese sí tenemos que esforzarnos. Pero aún para heredar el reino, nuestro mayor procura, lo que más tenemos que hacer es pasar tiempo con Jesús. O sea, en lo que tenemos que esforzarnos, en realidad, en el fondo, lo único es comer a Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me come, vivirá para siempre. Y ahí está el secreto. Alimento, nutrición, comida. Comer a Jesús es hacernos amigos de Jesús. Es pasar tiempo con Jesús. Es enamorarnos de Jesús. Es tener comunión con el Señor. Y eso nos va a llevar a una heredad del reino. Nos va a llevar, porque ya Jesús es el único, Él es el único que venció. Él es el único que obedece. Él es el único que hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que Jesús crezca en mí. ¿Cuán equivocados muchas veces estamos, hermanos? Lamentablemente a veces estamos muy equivocados como cristianos, perdiendo el tiempo. Y yo oro hoy para que el Señor nos alumbre y nos permita realmente ver si hemos estado equivocados, si hemos estado engañados, que hoy podamos ver y podamos arrepentirnos y podamos decir, gracias Señor, te necesitamos Jesús, queremos tiempo contigo. Por eso cuando por ejemplo nos reunimos como iglesia, nos reunimos a veces a cantar la alabanza, lo que llamamos la alabanza. A veces no vemos la alabanza de otra manera. Vemos, está bueno el cántico, no está bueno, está aburrido, está muy duro, está muy pasito. O no me gustó, sí me gustó. O nadie está poniendo atención. Pero, ¿por qué la alabanza? ¿Por qué la adoración? Se supone que es un tiempo para que podamos pasar un tiempo con Jesús. Entrar en su presencia, adorarlo, decirle que lo amamos, que lo necesitamos, darle gracias. Entonces, si yo no estoy aprovechando ese tiempo, estoy perdiendo el tiempo. Si estoy mirando a los hermanos al frente a ver cómo cantan, yo estoy perdiendo el tiempo. Tal vez hice el esfuerzo de venir a este lugar, pero estoy perdiendo mi tiempo. O diría, esa música no me gusta. Es que no se trata de eso es carnal. Se trata de, estamos pasando un tiempo con el Señor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos ahorita pasando un tiempo con el Señor. Estamos reunidos con Él. ¿Es Él que está ahí hablándonos? ¿O estamos escuchando al hermano Ramiro, qué es lo que el hermano nos dice? Y de pronto, dormidos o con sueño, o cansados porque está largo. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Podemos venir aquí todos los domingos y estamos perdiendo el tiempo. Salimos de aquí como unos religiosos más. Entonces nos da pereza. Y miramos el reloj y pensamos en otras cosas. Porque no estamos pasando un tiempo con Jesús. Es como cuando estamos hablando con una persona, que pasa hoy mucho, ¿no? Con los celulares. Alguien nos está hablando y nosotros estamos en el celular escuchándolo, pero estamos en el celular. Y la persona nos habla y ni la miramos a los ojos, sino que estamos haciendo otras cosas mientras nos habla. Realmente no estamos pasando un tiempo con esa persona. Y muchas veces nosotros hacemos eso con el Señor. ¿Y cómo queremos que Jesús crezca en nosotros? Si no estamos pasando un tiempo con el Señor. No estamos honrando su presencia. Estamos distraídos en otras cosas. Nuestra mente anda en otro lugar. Necesitamos aprovechar el tiempo para pasar tiempo con Jesús. Amén.